A 6,5 kilómetros del tumulto de Benarés, hacia el año 500 a.C., un joven príncipe indio predicó un sermón que cambiaría el mundo. Su nombre era Gautama, y le conocemos por el nombre de Buda. He llegado a la convicción, dijo Buda, de que han de ser comprendidos los sufrimientos humanos. La respuesta de Buda a la eterna pregunta fue simple y típicamente india. El apego a los sentidos y a los deseos materiales, dijo, es la raíz de toda la infelicidad humana. Libérate de todo deseo y encontrarás el camino de la salvación. Buda vivió entre los siglos VI y V a.C. Este periodo recibe el nombre de Edad del Eje, ya que muchos de los grandes pensadores de la historia del mundo vivieron en esta misma época. Buda y Mahavira en la India, Pitágoras y los primeros filósofos griegos, los profetas más importantes del Viejo Testamento como Isaías, Confucio, Lao Tse y los taoístas en China, e incluso, según creen o han creído algunos, Zoroastro en Persia. Resulta extraordinario imaginar que muchos de ellos podrían haberse conocido. Ello sugiere que el mundo antiguo que emergió de las primeras civilizaciones de Irak y Egipto, de la China y de la India, estaba sufriendo una crisis no solo de espiritualidad, sino también de identidad a muchos otros niveles. Se formulaban cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios, sobre el significado de la vida en la tierra y sobre el fundamento de la autoridad de reyes y estados. Y en el centro mismo de estas cuestiones, la que aún hoy atormenta a los gobiernos de las grandes potencias. ¿Cómo convencer a tus ciudadanos para que actúen éticamente? ¿Cómo convencerles para que sean buenos? Aún hoy, los distintos sistemas que utilizaban aquellas civilizaciones nos determinan a nosotros del mismo modo que les determinaban a ellos. El Próximo Oriente eligió la vía del monoteísmo. Más tarde se convertiría en el núcleo de la ideología occidental y también del Islam. China, por su parte, adoptó la concepción confucionista del individuo, la familia y el Estado, que conformaba un orden moral de perfección en la tierra. Mientras, en la India, la gran tradición afirmaba que esta vida material y terrena era simplemente ilusoria y que la iluminación verdadera solo podía alcanzarse renunciando a ella. El opuesto absoluto de la ideología occidental. Y así, aún hoy, el carácter social y económico de estos grandes bloques culturales viene determinado por aquella época tan revolucionaria. El paso de Khyber, en la frontera noroeste, fue un campo de batalla durante miles de años. Por aquí entraron en la India los arios, la primera oleada de invasores. De nuevo, en el año 326 a.C., los ejércitos de Alejandro Magno entraron en el subcontinente a través del Khyber, creándose así el primer enfrentamiento entre el este y el oeste. Sin embargo, apenas unas décadas más tarde, un emperador budista de la India hizo marcar aquí, en el Khyber, unas inscripciones que registraron el primer intento de dar a la India una unidad política. Se trataba del Imperio Maurya y el emperador era el gran Asoka. Poco conocido fuera del país, Asoka fue una de las personas más notables de la historia del mundo. La historia de su vida puede llegar a comprenderse a través de sus propias palabras, a partir de inscripciones en columnas de piedra como esta de Kausambi, que aún hoy es objeto de veneración para los peregrinos budistas. Fue después de una victoriosa batalla en la que mató a miles de personas cuando Asoka llegó al convencimiento de que la guerra era una equivocación. Y fue entonces cuando desarrolló la idea que resonaría a través de los siglos, hasta el propio Mahatma Gandhi y Ahimsa: la no violencia. De ahora en adelante, dijo, intentaré conquistar tan solo por mi buena conducta. Y desde entonces, por toda la India, se erigieron columnas como esta para actuar materialmente como pilares de moralidad que explicaran lo que realmente significaba esa doctrina, Dharma, de la buena conducta. Insólitamente, no se basaba en la religión, sino en el ideal laico de la dignidad de los seres humanos y en las posibilidades humanísticas de la moralidad cívica. En las cláusulas que encierran estas inscripciones aparecen todas esas palabras que los modernos políticos hoy en día encuentran tan difíciles de pronunciar: compasión, tolerancia, amabilidad, sinceridad. Las cláusulas sobre la no violencia expresan la renuncia a comer carne y a que se conserven todas las especies de animales, desde los loros hasta los rinocerontes. Los bosques, dice Asoka con fuerza profética, no deben quemarse en vano.
Por todo ello y especialmente por sus medidas ecológicas y de conservación de la fauna, Ashoka nos parece hoy asombrosamente moderno, quizás de un modo engañoso. Lo mismo puede decirse de su legislación, que cubría un amplio abanico de aspectos sociales y de beneficencia, pero también nos lo parece por haber aplicado mucho antes que nosotros esa plaga de nuestro tiempo, que es la intervención del Estado a gran escala, con un ejército de espías y de policía adiestrada para investigar en todo momento lo que está haciendo la gente. Hoy todo ello nos suena como algo intolerable y no cabe duda de que a algunas personas les parecía lo mismo. Y sin embargo, Ashoka es un extraordinario producto de esa extraordinaria época, la Edad del Eje. Abandonando la autoridad de la religión y de la magia, basó su política en la razón y en la ética. Y por muy imperfecto que fuera su intento de llevarla a cabo, su idea de Dharma, de la buena conducta, fue una de las grandes ideas de la historia de la humanidad, ocupando un lugar destacado junto a la democracia griega, la Declaración de Derechos norteamericana y el Manifiesto Comunista. Y mientras nos enfrentamos a este final de siglo, que retumba a nuestro alrededor, podemos ser disculpados por haber pensado que estas ideas hubieran estado a punto de ser una realidad. Los ideales de Ashoka respondían a una corriente muy arraigada en la cultura india. Kerala, aquí en el suroeste, ha sido desde hace tiempo un lugar cosmopolita. Junto a sus lagunas se alinean las redes de pesca de origen chino. Desde el siglo I a.C., los mercaderes del Mediterráneo se congregaban en este lugar, atraídos por sus riquezas, del mismo modo que en épocas posteriores hicieron Vasco de Gama y el almirante chino Senge. Desde puertos como este de Cochín, los mercaderes árabes trajeron a Occidente algunos de los más importantes descubrimientos científicos, entre ellos su brillantísimo invento del sistema matemático que todos usamos hoy. Pero el auténtico motivo para todo este comercio eran las especies. Aquí en Cochín, los mercaderes extranjeros compraron durante siglos las especies de la costa malabar, especialmente la pimienta y el jengibre, ambas palabras procedentes del sur de la India. Todos estos contactos ayudaron a que se desarrollara una mirada dirigida hacia afuera y una sociedad tolerante como la que encontramos actualmente. Si remontas los pequeños ríos y riachuelos de aguas mansas de Cochín, te encuentras con comunidades que personifican la idea india de la civilización considerada como un todo plural.